¿Sabes cómo diferenciar si una persona realmente capta la energía de un espíritu? El otro día estuvimos hablando de frecuencias. Bueno, hoy te voy a contar cómo funciona esta energía de seres del más allá. Tenés que escuchar el resto del programa, así que nos vemos a continuación. ¿Cómo distinguir este tipo de cosas cuando una persona está realmente canalizando la voz de un ser superior, a lo que se llama comúnmente maestros, un espíritu, un bajo astral? Bueno, son distintas cosas que hay que tener bastante en cuenta. Así que hoy vamos a hablar un poco de ese asunto, pero primero, para ir metiéndonos en tema, vamos a contar que un medium es un mediador, ¿no? Esto sería lo que significa la palabra. Es alguien que está en el medio. En el medio, entonces, si bien la palabra se aplicaba para otras cosas, es un término francés que deriva del latín, bueno, pero significa mediador. Hay entonces dos partes. Y este medium, en el término que lo conocemos como el que capta, la persona que capta espíritus, vendría a ser aquel que está entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Es decir, ¿en qué sentido está? Que puede ir para aquí y para el otro lado. Está en un plano, en el plano de la vida, conectado a la vida física, está vivo, para decirlo claramente, pero puede tener información, acceder, comprender, sentir lo que pasa en el otro plano. Esto viene a ser un medium, es decir, es aquella persona que capta espíritus, que puede hablar con espíritus, que puede hasta incorporar espíritus. Esto sería el medium. Bien, hace poco estuvimos conversando también en otro de los programas sobre este fenómeno Frederick Jurgenson, que le gustaba hacer ciertas investigaciones, una persona muy curiosa, poeta, pintor, y que salió al campo a captar el canto de los pájaros y se sorprendió al comprobar que en aquella cinta donde pretendía grabar el canto de los pájaros, al escuchar que era lo que había grabado, aparecen voces que no tenían nada que ver con el lugar. Esto eran las psicofonías, así se llama el fenómeno. Y en ese momento te sugería, si querías hacerlo en tu casa, que debías tener un ambiente en silencio, sin la posibilidad de que entraran ruidos externos, simplemente porque no podemos dejar que este tipo de cosas nos queden confundidas con, bueno, pudo ser esto, podría haber sido aquello otro, ese ruido que, no, pero ese ruido que había de fondo, no, pero la psicofonía fue verdadera. Bueno, esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros queremos detectar algo de esto, si queremos hacer alguna experiencia de estas, no podemos dejar estas cosas libradas a un, bueno, pero era un espíritu. No, ese ruido no era, no sé, el vecino o algún familiar hablando en la otra habitación. No, esta es una de las primeras cosas que tenemos que
tener en cuenta para ir aclarando esto de lo que estamos hablando, ¿no? La observación tiene que ser lo más pura, objetiva posible, porque, porque bueno, todo esto es muy propicio a la fantasía, a la imaginación, a querer ver que esto es un espíritu cuando en realidad tiene explicaciones mucho más concretas, sencillas y bien del mundo cotidiano. Entonces, para que esto no suceda, la habitación vacía de gente, vacía de sonidos, sin la posibilidad de que se metan sonidos que puedan aparecer. Entonces, la sugerencia de hacerlo de noche también es por esto, no porque de noche algo en especial, porque este investigador estaba a plena luz del día. Entonces, evidentemente, podría pasar tanto de noche como de día. Y por otro lado, eh, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ponemos a grabar. Deben haber sistemas hoy en día más modernos como poner el grabador del celular, ¿no? Pero tiene que haber mucha fidelidad en el, bueno, en el objeto que va a grabar. Ese es el asunto. Antiguamente, como se hacía, con una cinta. Un grabador, poníamos a grabar, nos vamos del lugar, dejamos que la cinta se circule sola, en rec, ¿no? En grabando, y después volvemos a escuchar eso que pasó. O, bueno, hacerlo con las cosas de las que disponemos hoy en día, y lo mismo. Si pones el grabador de tu celular, entonces lo dejas ahí en la habitación, te vas y después te fijas que se captó. Y otra experiencia, o sea, aparte de lo mismo, pero también interesante, es hacerlo cuando estamos durmiendo. Esta es una experiencia que puede ser bastante interesante. Mucho más si sospechamos que percibimos estas energías de otro plano. Hay que tener algo en cuenta, que estas cosas no las podemos abordar desde el miedo, ¿no? Porque si nosotros vamos a dejar el celular en la mesa de luz, en la mesa de noche, mientras estamos durmiendo, grabando, nos despertamos, vamos a escuchar esto y vemos que ahí aparecen ciertos sonidos que no eran propios del lugar, tenemos que ver qué hacemos con esta información, porque la información, porque sí no tiene como mucho sentido. Tenemos que pensar qué vamos a hacer con esta información. Y creo que la respuesta a esto no debería ser, con esta información, cuando vea que aparecen sonidos y voces y etcétera, lo que voy a hacer es llenarme de miedo, entrar en pánico y caer en un estado de paranoia. No, absolutamente no. Es decir, en ese caso, no lo hagamos, no lo hagas. Es muy importante, es indispensable, es vital mantener nuestra salud psíquica, emocional en muy buenas condiciones. Si no, no tendría sentido todo lo que venimos haciendo en este canal, donde lo que proponemos todo el tiempo es lograr un estado de armonía interior. No te voy a recomendar hacer una experiencia para que después entres en pánico porque no podés lidiar con esto que estás descubriendo. Entonces, sencillamente, en ese caso, no lo hagas porque tu vida continúa sin haber hecho esto. Así que esto hay que tenerlo bien presente. En otro caso, bueno, entonces ahí hablamos de en qué casos y para qué hacer un experimento de psicofonía. En el caso de hacerlo y poder manejar bien esta información, que no te vaya a alterar, a modificar, a provocar ningún tipo de desarmonía, de perturbación, si venís sintiendo que tal vez sos un poco
perceptivo, sensible, si sentís que te están pasando cosas que no estás pudiendo descubrir de dónde vienen, cuáles son, y a qué cosas son las que te están pasando, a qué cosas me estoy refiriendo. Bueno, sueños, sueños con personas que vos sabés que están fallecidas y que te hablan en los sueños, que te dicen cosas que después suceden, cosas que desconoces desde lo racional, consciente, que no tenés manera por una vía racional de conocerlas. Y de pronto, en un sueño, alguien te habla, la ves a esa persona, o está la presencia, o escuchas su voz, una persona fallecida. Y esta cosa que te informa, podés comprobar, en más de una oportunidad has podido comprobar que esto era real. Estamos hablando entonces tal vez de un medium, de una capacidad mediúnica. En este caso te puede servir hacer esta experiencia. ¿Por qué? Bueno, porque te va a dar la posibilidad de despejar dudas. ¿Soy yo quien lo inventa? ¿Fue la casualidad? ¿Fue un...? No, a ver, en ese caso sí es interesante poder empezar a tener más en claro qué está pasando, qué pasa con mi energía, qué capta mi energía, qué está pasando conmigo. Esto también es conocernos. Hablamos de conocernos, de observarnos, en lo que hace a cuestiones de nuestro mundo inconsciente que nos ha formado por nuestra historia de vida, que hemos hecho con lo que nos ha sucedido en la vida y nos ha convertido de alguna manera en la persona que somos. Y esta cosa nos hace tomar caminos, determinadas decisiones y nos va construyendo la vida que vamos teniendo. Toda esta información es sumamente valiosa porque conocernos nos hace errar un poco menos. Siempre nos vamos a seguir equivocando, pero errar un poco menos, sufrir un poco menos y tal vez también resolver situaciones conflictivas, dolorosas, de una manera, bueno, no tan onerosa, no, que no signifique un esfuerzo interior tan grande. Pero esto de lo que estamos hablando hoy, también es importante conocerlo. Si esto es parte de tu vida, es parte de lo que te viene sucediendo, esto también hay que conocerlo. Conocerlo para darle un cauce, que sea beneficioso, que no provoque alteraciones en, en nuestra vida cotidiana. Yo escuché muchos casos por bueno, personas a las que les di cursos o en consultas, que me comentaban en alguna situación de su vida, en alguna etapa de su vida, habían tenido este tipo de experiencias. Soñar con personas fallecidas que les hablaran, que estas cosas, estos mensajes que les transmitían, se cumplían, eran reales, era una información sobre alguien, sobre otra persona, y esto sucedía. Y, y en varias oportunidades me contaron que fueron a un clarividente, curandero, parapsicólogo, lo que fuere, para que le cerrara ese canal. Porque tener cerrado ese canal, bueno, le daba alivio. Y a mí me parece una atrocidad eso, ¿no? Me parece que es terrible. Mira, esto sería lo mismo que si alguien tiene un don, por ejemplo, a mí no me gusta llamarle don a la mediunidad, pero para entender por dónde voy. Si alguien tiene el don de la pintura, tiene una capacidad
innata para dibujar, para pintar o para ambas cosas, o la música, o lo que fuere, ¿no? Pero bueno, suponiendo algo artístico. Y porque pintabas mucho y de pronto, no sé, te dolían los dedos o lo que fuere, alguien te dice, yo te voy a ayudar para que dejes de tener ese don, esa habilidad y no pintes nunca más. Mira, mira qué manera de solucionar. Digo, ¿y no sería más fácil en ese caso si la persona está pintando, le queda un dolor en las manos o en los dedos? ¿No sería mejor enseñarle a tomar el pincel de otra manera para que las manos no le duelan? Quizá no podríamos pensar que está haciendo mal la fuerza, el movimiento, y entonces cambiar esto, cambiar de marca de pinceles, cambiar la silla. No sé, creo que hay un montón de alternativas antes de optar por esta tan drástica, decir, yo voy a hacer que no pintes más. Porque, porque si esta persona pinta mucho, asiduamente, bueno, ahí hay una combinación de cosas, habilidad, deseo, voluntad, necesidad. ¿Cuántas cosas hacen que esta persona pinte? Si leemos las biografías de cualquier artista, un pianista, un pintor, no sé, un Beethoven. Beethoven, aún después de ya empezar a aparecer en su vida la sordera, una vez empezados esos síntomas, siguió haciendo música, igual y se las arregló para poder sentir de todas maneras la vibración de la música y seguir haciendo, bueno, su obra cumbre. No lo detuvo la sordera. Y podríamos pensar, vaya limitación. No lo detuvo. ¿Y por qué no lo detuvo? Porque había en su interior un ímpetu demasiado fuerte, demasiado intenso, que no se detuvo ni con una sordera para un músico. Y siguió adelante. Hay una necesidad interior. Y esto ha pasado con muchísimos artistas. Entonces, ¿por qué limitarlo, cortarlo ahí para que no tengas más problema? No, tenemos que empezar a verlo al revés, no es un problema. No es un problema. Bueno, entonces, estas cosas que pueden sucederte en tu vida, las tenemos que empezar a ver desde otra manera, como algo parte de tu vida, es parte de tu vida. Esto es parte de tu vida. Como para el pintor, esa necesidad de transformar en color, en matices, en imágenes, lo que ve. ¿Qué le sucedía a Monet, por ejemplo? Esto mismo, a Caravaggio, que transformaba todas sus cuestiones en cuadros, todo lo que le pasaba, y así a todos, ¿no? A Rembrandt, transformaban todo lo que vivían desde lo emocional en cuadros, famosísimos cuadros hoy en día. Si bien habían pintores a los que se les encargaba, la época de los pintores religiosos, pero también habían otros que expresaban sus emociones en esas cosas que pintaban. Bueno, no está tan lejos la mediunidad de eso. Ahora te voy a seguir contando entonces cerca de qué está la mediunidad y con qué tiene que ver.
¿Cerca de qué está la mediunidad? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con tu interior, tiene que ver con lo que sos en esencia. Entonces, tiene que ver con la fibra más interior de esta esencia, porque a la vez es un resumen de lo que venimos aprendiendo en vidas anteriores. Ahora, pero es importante aclarar que no toda persona que tiene mediunidad es un sabio, un maestro espiritual, es una persona que ya trascendió todo su karma, sino que, bueno, es parte de este camino del aprendizaje, de evolución o involución, porque precisamente en algunas personas ser un medium le significó una trampa para la soberbia. Entonces, por eso digo, ser medium no nos hace más elevados, especiales, sabios y etcétera. Tal vez sea una prueba, tal vez sea parte de un aprendizaje. Pero de todas maneras hay algunas teorías ahí que todavía no tienen ninguna tesis que redondee el asunto, que dicen que sería parte de estas zonas del cerebro que todavía no conocemos. Y si es un potencial que tenemos todos los seres humanos, si todos los seres humanos podemos captar lo que sucede en otros planos, y si todos los seres humanos captamos lo que sucede en otros planos constantemente, y la única diferencia está en que algunos lo pasamos al plano consciente, es decir, podemos saber que capté esto, y otros lo dejan atrás, atrás de esta persiana de defensa que nos pone el inconsciente, porque bueno, no lo podemos manejar. Tal vez sea solamente esa la explicación. Todos captamos, algunos lo concientizamos y otros no. Entonces, ¿de qué don especial estamos hablando? Ya no estamos hablando de un don especial. Pero ¿por qué algunos sí son conscientes y otros no? Bueno, esto nos podría llevar un poco a lo que dice la parapsicología. ¿Qué dice la parapsicología al respecto? Que cuando algún hecho traumático sucede en la vida del niño, niña o del adolescente, esta sensibilidad queda más del otro lado de la barrera de la represión. Este don, este potencial o esta habilidad común a todos los seres humanos, queda de este lado. Es más fácil concientizarla. ¿Por qué? Y porque ese niño o ese adolescente que tiene todo esta habilidad más a flor de piel, porque todavía no incorporó del mismo modo que los adultos las normas sociales, esto está bien, esto está mal, esto se hace, esto no se hace. Y entonces, captar ciertas cosas que suceden en otros planos no es lo normal, no está bien, no lo cuentes, a eso no lo digas, porque la gente normal no dice ni hace esas cosas. Hay un momento en el que empezamos entonces a internalizar esta línea por la cual hay que conducirse en la vida para ser parte de la sociedad y no salirnos de la norma. Entonces podría suceder que esta, esta habilidad queda adormecida detrás de este mensaje. No lo digas, no lo hagas, no lo cuentes. Pero si algo traumático sucede antes, traumático, la separación de los padres, una situación de salud, conflictos familiares,
etcétera. Cualquier cosa que impacte en un día o en un tiempo, pero impacte. Y ese niño, niña o adolescente necesitó, tomó de esto. ¿De qué manera? Bueno, como un mecanismo de defensa, como existen otros mecanismos de defensa. Ese también es un mecanismo de defensa, porque, porque ahí no, ese niño todavía no tiene formada su barrera de prohibiciones. Bueno, quizás se está construyendo, está empezando a poner información, pero en este revuelo de cosas que hay, esto te hace como un poquitito más fuerte, te da una cierta sensación de certeza. ¿Por qué? Porque un niño que está viviendo una situación traumática, emocional, por temas de salud, porque vive en un hogar que atraviesa una situación de inseguridad por un divorcio, porque hay mucha inestabilidad, porque no siente seguridad en su entorno, tiene miedo, tiene miedo. Y esto, esta capacidad, este sentir lo que va a pasar, este ver seres que nos hablan, el amigo invisible del que hablan, ¿no? Los chicos, puede ser una compañía cuando hay soledad en la infancia. Puede ser un bastón del que agarrarse, donde apoyarse. Es algo tuyo, es mi amigo que me acompaña, no me siento sola, solo. Pero también es una herramienta de seguridad. Siento lo que va a pasar, puedo intuir lo que va a suceder. Entonces, si tengo miedo, el miedo, como estuvimos hablando, nos pone en este lugar de inseguridad. No sé lo que va a pasar, esto me da miedo, el miedo tiene que ver con la inseguridad con el miedo, bueno, están ahí estas cosas, ¿no? Pero si yo sé lo que va a pasar, este miedo, uy, encontré como una manera para relajarme un poco frente al miedo, frente a la incertidumbre. Y esto hace que entonces esto quede del otro lado, no queda allá, atrás, escondido, en la barrera de la represión que todo lo quiere ocultar ahí atrás porque no se debe hacer, esto no hace la gente normal. Pasa el tiempo, vamos creciendo, y está ahí, y se conforma como una parte de nosotros, y se metió adentro de la personalidad, es parte nuestra. Fue un mecanismo que usamos en algún momento. ¿Por qué quitarlo? Solo hay que saber administrarlo, hay que saber administrar esa energía, hay que saber administrar esa energía, porque no podemos estar captando todo el tiempo si no nos sabemos cuidar y defender de eso, no nos podemos estar metiendo en lugares que no son convenientes, no podemos estar siendo presa fácil de seres, de energías, de muertos, desencarnados, con energías bajas. Todo esto hay que saber administrarlo. ¿De qué manera entonces? ¿Y cómo lo manejamos? Bueno, a ver, ¿cómo manejamos esta energía para que no se derrame como un vaso al que le sigue cayendo agua y bueno, en un momento ese borde, ese límite, se desdibuja y se derrama, se pierde esa agua? Con esto pasa lo mismo. Y te pongo el ejemplo del agua porque en algún momento estuvimos diciendo que el cuerpo astral es un cuerpo acuoso. Y la energía que se pierde va a ser astral, principalmente. ¿Por qué? Porque el cuerpo que capta todo esto es el cuerpo astral. Pero el cuerpo astral tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. El cuerpo astral que está conectado con el cuerpo físico, ocupa el mismo espacio, decían
ocultistas que entre cada átomo físico hay un átomo astral, esto decían allá por el 1600. Entonces, este cuerpo astral que interpenetra la materia física, cuando nosotros dormimos y por ahí vemos que nos dicen que el cuerpo astral se va y se separa del cuerpo físico. No, en realidad esto no tiene que suceder nunca. El cuerpo astral no tiene que separarse del cuerpo físico. Así que ahí ya tenemos un problema de base en la definición o en la explicación que se intenta dar de esto. El cuerpo astral nunca debe separarse del cuerpo físico, porque cuando eso sucede es el momento en que realmente vamos a pasar completamente al otro plano. El cuerpo astral sí se puede mover, pero tiene que estar unido siempre al cuerpo físico, por esto que llamamos, que los ocultistas llaman el cordón de plata, que se ubica ahí en la zona del plexo solar, como un hilito que sale de ahí, que une la vida física a la vida espiritual, digámosle. Este cuerpo astral entonces, que es como el compendio de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, y en sus energías más elevadas va a ser el escalón del cuerpo causal. El cuerpo causal es el cuerpo que anota, que registra todo lo que nuestra alma va viviendo de vida en vida, por eso es el cuerpo de la primera causa. Y cuando la gente se mete a hacer registros akáshicos, ¿a dónde va? Se supone a la energía de la kaya, porque ahí estaría anotado todo, toda nuestra vida, toda nuestra eternidad. ¿Qué es la kaya? La energía es el campo de acción, es el lugar donde se mueve, la kaya es el lugar donde se mueve nuestro cuerpo causal. Es como el planeta Tierra de los humanos, el akasha. Cuando nosotros entonces percibimos cosas, y estoy hablando hoy específicamente de desencarnados, los percibimos con nuestro cuerpo astral. ¿Por qué también es con el cuerpo astral? Porque esos seres desencarnados son cuerpos astrales. Y entonces hablan el mismo idioma. Mi cuerpo astral habla el mismo idioma que habla un muerto, porque él es todo cuerpo astral. Y yo, en un sueño, es el momento donde puedo soltar un poco mi cuerpo astral. Explíquenos esto. Cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo físico se resetea. Bueno, actúan unas hormonas más que otras y todo el proceso físico que sucede con la sangre, con el cerebro y demás. Los órganos, ¿no? Intestinos, el hígado, bueno, todo esto. Cuerpo físico. Cuerpo físico asociado a glándulas. Glándulas que tienen su contrapartida a nivel astral, es decir, chakras. En este caso, chakras astrales. Las glándulas tienen su contrapartida a nivel energético, que son los chakras. Bien, cuando nosotros dormimos, bueno, el cuerpo físico está haciendo toda esa labor y el cuerpo astral, unido, unido por el cordón de plata, esta energía plateada, es esto el cordón de plata. El cordón de plata es un conducto de pura energía astral. Y yo te había dicho que el cuerpo astral es como una especie de cartel de lentejuelas, porque esta es la imagen que a mí me quedó por un cartel que vi una vez en la avenida 9 de Julio. Pero una tela de lentejuelas, plateada, por ese movimiento que tiene. Si vos tomás una tela de lentejuelas plateadas y la moves, esas lentejuelas hacen movimiento. Así se mueve la energía astral. Bueno, el cuerpo astral vendría a ser como si vos en un tubito plástico transparente metés lentejuelas.
Eso vendría a ser el cordón de plata. Es un cordoncito de lentejuelas. Esto une el cuerpo físico con el cuerpo astral. Cuando yo estoy despierta, mi cuerpo astral está ahí, juntito con mi cuerpo físico. Cuando la mente se duerme, cuando la mente no está pensando y pensando y pensando y elucubrando y preocupándose y bueno, el cuerpo astral dice, ah, llegó mi momento, esta es la mía. Eso es lo que sucede. Ese es el viaje, eso es que cuando nos vamos a dormir el cuerpo astral se suelta. No, no se suelta, no se va solo. Queda alrededor de la habitación, del lugar donde estamos. A veces puede suceder que conocemos otros lugares que en la vida física no los conocemos. Nunca fui a tal país y sueño que estoy ahí. Sí, esa es una capacidad del cuerpo astral, absolutamente. Puede ir hacia atrás, puede ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. El tiempo funciona acá, en este plano. Ahora es día sábado, mañana es domingo y ayer fue viernes. Y ahora son las 3 de la tarde, mañana. Ese orden es de la mente y del plano físico. En el plano astral no existe ese orden. No importa si hoy es lunes y ¿mañana qué es? Domingo, viernes, miércoles, no importa todo eso. Cuando viajamos, cuando dormimos y nuestro cuerpo astral puede moverse, podemos conocer lugares, podemos ir hacia atrás, podemos ir hacia adelante, pero también podemos conectarnos con seres fallecidos. ¿Cómo? Porque una vez corrido un poquito del cuerpo físico, se asoma a ese mundo astral. Y ese mundo astral convive con el nuestro. Así como el cuerpo físico, dicen los ocultistas, entre dos átomos físicos hay un átomo astral, lo mismo sucede con el plano físico. El plano físico está así, todo mezclado con el plano astral. Entonces, entre dos átomos físicos hay un plano astral. ¿Dónde está el plano astral? Acá, acá. Solo que nosotros con nuestra mente consciente no lo vemos, no lo captamos. Cuando somos todo conciencia astral, porque la conciencia de nuestra personalidad está durmiendo, ahí tenemos esa capacidad de captarlo. Entonces, si vos estás notando que últimamente soñás con personas fallecidas, o te vienen sensaciones, o escuchás cosas que suceden, y siempre tengamos en cuenta esto. No es darle lugar a escucho voces y todas esas voces son premoniciones. No cometamos ese error, no vayamos por ese camino. Quizá estamos bajo una situación de presión, de estrés, y lo tenemos que solucionar por otro lado, que es en manos de un profesional de la salud, o física o psíquica, o ambas cosas. Y no le tengamos miedo a enfrentar esto, porque tenerle miedo a enfrentarlo es hacernos un daño gigantesco. Esto tiene que quedar muy en claro. Pero si yo sueño que alguien me habla en un sueño, valga la redundancia, y me dice que a tal persona le está sucediendo tal cosa, y mañana me entero, me llama esa persona y me dice que le está sucediendo esa tal cosa, y esto sucede con frecuencia, empecemos a observar si estamos recibiendo mensajes de personas que viven en el plano astral. Y entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Punto 1. Mucho orden en nuestra vida. A partir de eso, si empezamos a observar que quizá ese es nuestro caso, el orden con nuestra vida interior tiene que ser extremo.
Extremo, no agarres cualquier librito, no sigas cualquier indicación. Fíjate que la fuente a través de la cual vas a tratar de ordenarte internamente sea confiable, que no sea cualquier cosa, que te confunda más, que te haga creer que todo, como te decía el otro día, todo es mágico. No, tamicemos esto, pero al extremo. Yo te mencioné también que es muy importante hacer terapia, es muy importante hacer terapia, porque toda tu personalidad, tu vida de lo que sos hoy, tiene que estar sabido, conocido, entendido, acomodado, para después empezar a pensar en esto otro. Y que no suceda al revés. Capto muertos y mi vida personal es un desastre. Y yo no sé si se captan muertos en este caso entonces. Podría pensar que tiene que ver con otra cosa. Entonces, punto uno. Fundamental y por dónde empezar, orden interior. Empieza a buscar todas tus zonas que no están muy iluminadas, dónde está el desorden, qué es lo que tapo, cuáles son mis conflictos. Porque todo esto además genera un desgaste, una pérdida de energía tan grande que estas cosas que captas te van a generar cansancio, agotamiento mental, confusión. Nada de eso está bueno. Nada de eso está bueno. Por otro lado, entonces, anotar todas las cosas que sentís, cómo son, en qué momento suceden, qué colores ves, qué es lo que te dicen para después comprobar si esto sucede o no. Si no sucede, está bien, bueno, lo descartamos entonces. La información que nos llega por algo. Nos llega por algo. Nadie, un desencarnado, te va a venir a contar algo por el mero hecho de contártelo. Si te lleva mensajes por algo, entonces decirte cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, en tu vida anterior fuiste la princesa Sisi. ¿Y para qué contarte esta información? ¿Cómo la comprobás? ¿Cómo la comprobás? ¿Cuántas princesas Sisi para que muchas personas en el mundo las hayan, sean su reencarnación? La información es por algo. Porque mira, ahí pueden pasar dos cosas. O vos te estás confundiendo, o estás captando una entidad que lo único que quiere es dañarte, confundirte. Ninguna de las dos cosas sirven. Entonces, la información que te dan tiene que tener un objetivo. ¿Cuál? Advertirte sobre algo. Que estés preparada, capaz no puedes hacer nada. Que estés preparado. Y si no puedo hacer nada, ¿para qué lo recibo? No, no lo puedes modificar. Pero, pero ya sabes que eso va a pasar. De alguna manera te prepara. Con el tiempo vas a ver que de alguna manera te prepara. Tiene que ser, entonces, factible de ser corroborado. Tiene que tener un fin. Cuidado con estar cayendo bajo la influencia de un ser astral bajo, que lo único que va a hacer es dañarnos para comernos nuestra energía. Y en ese caso hay que buscar ayuda. Ese ser astral bajo no hay que tenerlo cerca, es absolutamente nocivo. Observar las manifestaciones físicas que se tienen en los sueños o si te sucede en estado de vigilia. Y esto te va a hacer empezar a comprender si estamos percibiendo o no todos los cambios que van sucediendo en tu vida desde el momento en que estás escuchando estas cosas. Registrar cuándo empezó a pasar por primera vez, por lo que hablamos antes. Toda esta información es necesaria para que todo esto se vaya ordenando y esta energía no se desperdicie. De esto vamos a hacer una segunda parte porque nos vamos a ir metiendo en temas más profundos, pero me importaba que hoy fueras viendo este primer análisis, esta primera observación que tenemos que ir haciendo con nuestra energía para ir conociéndonos un poco más y saber de qué se trata todo este asunto. Así que, bueno, en un próximo episodio
un día de estos vamos a hablar un poquito más profundo sobre este tema de mediunidad, el otro plano, cómo se capta y para qué. Esto es Proyecto Kintsugi. Seguimos por la 98,5 y nos encontramos en el próximo capítulo.